Y yo les traigo un saludo en el amor de Cristo de la Iglesia Cristiana de Emanuel, de las parcelas San Romualdo, del pueblo de Hormiguero, que pastorea a mi hermano Héctor Álvarez. Desde allí, pues estamos trabajando el ministerio que el Señor ha puesto en mis manos, el libro de los gallos, pues para la gloria y honra del Señor, pues venimos bregando desde el comienzo de año. El Señor nos dio la orden de salir a llevar ese testimonio vivo a las iglesias. Yo quiero, amados míos, que ustedes presten atención, porque ahorita su pastor hablaba de desobediencia. Y ustedes lo que están viendo aquí es producto de la desobediencia. Pero para la gloria y honra del Señor, llevo 16 años sirviéndole a Cristo. Y no cambio mis 16 años con el Señor por todos los años que viví en el mundo. Y hoy le doy honra a mi Señor, porque estoy con vida. Y aunque en esta condición que ustedes ven, estoy con vida. Y esta noche yo he venido hasta aquí a compartir con ustedes mi testimonio. Pero antes le voy a dar lectura a unos versículos de la Biblia que el Señor me inquietó. Y escuchen esto, amados míos. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros en abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Añada el Señor bendición a su santa y bendita palabra. Amados míos, todo comenzó un 27 de febrero del 1952. Fue el día en que nací. Y desde la edad de 3 años comencé a escuchar la voz del Señor audiblemente. Vivía junto a mis padres y a mis 2 hermanos en un lugar del pueblo de San Germán, un lugar completamente humilde, rodeado de pobreza, pero tenía el amor y la comprensión de mi familia. Y allí, juntos en la Iglesia Católica, comencé a crecer. Amados, y cuando yo le hacía caso a aquella voz que escuchaba en mi oído, las cosas me salían bien. Pero cuando no le prestaba atención, las cosas me salían mal. Y aún dentro de la propia Iglesia Católica, siendo una católica práctica, participando de todas las actividades de la Iglesia, compartiendo con todas las organizaciones de la Iglesia Católica, aún allí dentro el Señor guardaba mi vida, pero yo era necia, era desobediente, era altiva, arrogante, vanidosa, orgullosa, y me pensaba que todas las cosas era yo mejor que nadie. Y el Señor comenzó a bregar en mi vida, y a la edad de 15 años tomé la decisión de entrar a un convento, el convento en el Hospital de la Concepción, las Hermanas de la Caridad. De allí el Señor no permitió que yo entrara como novicia, porque mis padres eran casados a lo civil, y mi papá no quería casarse a lo católico. Cuando se lo pedí, me dijo no, porque yo no le voy a confesar mis pecados a un hombre como yo, así que no te metes a monja. Pero el Señor abrió la puerta para que yo entrara
a la escuela de enfermería que estaba en el mismo hospital. Y cuando entré a estudiar enfermería, allí comenzaron a acontecer cosas. Y entre las cosas que me acontecieron, amados, yo estudiaba el turno desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y tenía 1 hora de almuerzo. Y a la 1, pues teníamos que ir a reportarnos a los distintos departamentos del hospital para hacer la práctica de lo que habíamos aprendido. Y casi siempre me tocaba la sala de emergencia, o me tocaba el departamento de cirugía, o la sala de operaciones. Y una noche, un viernes, estando yo en la sala de emergencia, en el turno de 3 a 11 de la noche, eran ya las 11, casi las 11 de la noche, cuando de momento escucho la voz en mi oído que me dice: prepárate, porque viene un joven, y este joven está degollado, este joven está muerto, pero acércate, porque yo voy a hacer la obra. Amados, y al momento entró aquel joven, venían 4 jovencitos agarrándolo, y lo colocaron en una camilla, y cuando el médico que está de turno le toma los signos vitales, este joven estaba muerto. Se había degollado, habían tenido un accidente en un voltio, y el cristal del frente le había cortado todo el cuello, y las venas principales del cuello se las había cortado. Los borbotones de sangre eran terribles, y yo me acerqué cuando el médico me dice: Miss, está muerto. Yo le dije al doctor: doctor, no está muerto, va a vivir. Aquel médico me miró y me dijo: ¿cómo vas a saber tú más que yo? Yo le dije: va a vivir, y créalo, porque he escuchado la voz en mi oído que me ha dicho que va a vivir. Y entonces en aquel momento la voz en mi oído me dijo: pon tu mano en el cuello. Y yo puse mi mano en el cuello, amados, y cuando aparté mi mano, el sangrar de aquel joven se detuvo, y el médico pudo tomar los signos vitales nuevamente, y cuando se dio cuenta que el joven tenía pulso, inmediatamente me dijo: vente conmigo y vamos a llevarlo a la sala de operaciones. Inmediatamente fuimos a la sala de operaciones, y mientras yo lo estoy preparando para intervención quirúrgica, me dice el Señor: herida. Y pongo mi mano en el cuello, y cuando la aparté, la herida ante mis ojos y ante los ojos del médico se cerró. Y aquel joven hoy está vivo, y hoy le sirve al Señor. Gloria a Dios. En otra ocasión, ese accidente y esa forma en que el Señor bregó ese accidente provocó dentro del hospital una revolución, y me cambiaron de departamento. Me mandaron al departamento de cirugía, y allí en el departamento de cirugía había un joven que había sufrido un accidente de motora y estaba paralizado de la cintura hacia abajo. Tenía sus piernas completamente paralizadas, tenía unos tornillos en los huesos pélvicos, en las rodillas y en los tobillos, y unas varillas sosteniéndole las piernas. Aquella noche yo entré al cuarto y estaba este joven con su mamá, y aquella voz en mi oído me dice: pasa tus manos de la cintura hacia abajo, por encima de la sábana. Y yo miré a la mamá del muchacho y le dije: con todo respeto, yo voy a hacer algo que me están mandando a hacer. Aquella mujer me miró y me dice: bueno, haz lo que te están mandando a hacer. Y yo pasé mis manos y salí de la habitación. 15 minutos después, ella se acercó a la estación de enfermeras y me llamó. Me dijo: Miss, venga acá, que quiero que usted vea algo. Ella tenía sus manos escondidas en la espalda. Cuando yo me acerco a ella, pone sus manos al frente y me enseña las varillas y los tornillos. Me dice: esto quedó encima de la cama. Mi hijo está sentado con sus piernas colgando. Cuando ella me dice esto, yo voy a la habitación y lo miro. Yo caí sentada en la silla, temblando de la cabeza a los pies, y aquello también
provocó una revolución en el hospital. Me sacaron del departamento de cirugía y me enviaron al departamento de geriatría, donde están los ancianos. Allá, escondida de todo el mundo, bregando con los viejitos, había una maestra, una señora que sufría de arteriosclerosis, endurecimiento de las arterias, y su mente divagaba, no estaba bien. Y esta mujer era una mujer completamente joven, era una buena maestra. Y aquella mañana yo voy acercándome a ella para bañarla, y me habla el Señor en el oído, y me dice: pon tus dedos en la sien y cubre con tus manos la parte de atrás de la cabeza. Yo lo hice, y al momento cuando aparté mis manos, la mujer despertó, cayó en cuenta y me dice: ¿dónde estoy? Le digo: tranquila, estás en el departamento de geriatría del hospital, tu familia te trajo aquí porque tu memoria no estaba bien. Y me dice: pero yo me siento bien. Le dije: quédate tranquila, yo voy a llamar al médico. Cuando el médico vino a chequearla, el doctor, que ya sabía lo que había acontecido en otras ocasiones, me miró y me dijo: Eda, ¿qué hiciste? Yo le dije: nada, doctor, simplemente que la voz me habló y le puse mis manos en la cabeza. Y me dice él: Eda, ¿por qué tú no buscas una iglesia evangélica? Una iglesia donde se predique el verdadero evangelio y donde Dios pueda glorificarse a través de tu persona. Yo le dije a aquel varón: lo siento, pero yo soy católica, yo me quedo donde estoy. Allí terminé mis estudios de enfermería, y cuando voy a tomar mi examen de reválida, voy con un grupo de estudiantes y llegamos a la zona metropolitana, y el grupo que iba conmigo se adelantó y yo me atrasé, y cuando voy entrando a la junta examinadora de enfermeras, entré a un salón de clases y una profesora se me acercó y me entregó una hoja de contestaciones, un librito de preguntas, 2 lápices y una goma de borrar. Y fui y me senté, y lo único que dije fue el Padre Nuestro. Al momento de yo terminar, comenzó la voz a darme todas las contestaciones en el oído. Y terminé mi examen, y cuando voy a entregar el examen, aquella profesora me mira y me dice: un momento, enséñame tu identificación. Cuando le entrego mis papeles, me dice: pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible si tú has venido a coger el examen para obtener la licencia de enfermera práctica? Acabas de pasar el examen para enfermera de bachillerato, enfermera de 4 años. ¿Cómo es posible esto? Yo me encogí de hombros y le dije: a mí no me pregunte porque yo no sé nada. Yo simplemente escuché y contesté. Ella me dijo: vete a mi oficina y espérame. Al poco rato llegó ella a su oficina, me pone la mano en el hombro y me dice: ¿tú eres cristiana? Yo le dije: no, yo soy católica. Me dice: ¿tú sabías que el Señor tiene propósitos en tu vida? Yo la miré y le dije: sí. ¿Cómo es eso? Y me dice: yo soy pentecostal, yo le sirvo a Cristo. ¿Por qué tú no buscas una iglesia evangélica, donde el Señor vaya dirigiendo tu vida? Yo le dije: no, yo me voy a quedar en la iglesia católica. Y aquella mujer me dio una carta y me dijo: te voy a enviar al colegio de Mayagüez, al colegio de Agricultura y Artes Mecánicas, para que estudies enfermería de bachillerato. Yo le dije que estaba muy bien, y allí el Señor abrió la puerta. Entré a estudiar con una beca completa y caí en gracia en medio de aquel lugar. Y comenzó el Señor a bregar de una manera terrible con mi vida. Pero yo seguía orgullosa con mi soberbia y no quería darme cuenta de que el Señor tenía unos propósitos conmigo. Amados, estando yo en mi 3er año de universidad, una mañana voy llegando al centro de estudiantes y entré a la cafetería a tomar un café.
escuché el sonido de un accidente, un chocar de vehículos. Cuando salgo a la calle, frente al centro de estudiantes, hay un grupo de jóvenes viendo el accidente. Y me habla a la voz y me dice, el joven está muerto, pero vete, ponle la mano y yo le devuelvo la vida. Inmediatamente corrí hasta donde estaba el joven, miré para todos lados y dije, no lo voy a hacer. Pero volvió aquella voz insistente en mi oído y me dijo, obedece y haz lo que te mando, pon tu mano y yo me glorificaré. Allí mismo me acerqué al joven y pedí con el permiso, porque era enfermera. Me acerqué, me arrodillé a su lado, estaba tendido en el suelo, tenía un casco en la cabeza porque había sido con un accidente de motora con otro vehículo. El vehículo no se hizo nada, pero la motora se destrozó y el joven murió al instante. Le quitaron el casco y le pongo la mano en la frente y al segundo aquel joven quedó sentado en el pavimento. Los jóvenes que estaban a su alrededor me miraron y dijeron, esta es una aleluya. Yo me levanté y salí corriendo. Me desaparecí del lugar. El joven me buscó, pero no me encontró. Aquel joven hoy día es pastor. Hoy día le sirve al Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a ti, Señor. En otra ocasión voy hacia el colegio en el carro público. Y allí cerca del Mayagüez Mall, de lo que hoy es el Mayagüez Mall, hubo un accidente. Y el carro público que me llevaba para el colegio, el chofer se detuvo y me dijo, voy a ver qué es lo que está pasando allí. Y él fue y al momento vino donde mí y me dijo, miren, están pidiendo un médico o una enfermera. Allí hay un joven tirado en el pavimento. Yo salí, como tenía mi uniforme, cogí mi equipo y voy. Porque la voz me habló en el oído y me dijo, vete y yo te dirijo y vas a hacer lo que yo te ordeno. Cuando llegué donde el joven me miraba con desesperación y trataba de respirar y no podía respirar. Cuando de momento yo escucho la voz que me dice, mira en su cuello. Y cuando miré a su cuello, en el área de la garganta, veo un hilito de luz en línea recta. Y me dice el Señor, saca tu bisturí y corta justamente donde está el hilito de luz. Y allí, en aquel instante, le practiqué lo que se conoce como una traqueotomía. Y por esa traqueotomía salió a borbotones los coágulos de sangre que le estaban impidiendo al joven respirar. Si yo no hago eso, el joven se hubiera muerto. Y ustedes dirán, pero el Señor pudo haberle tocado, pudo haber permitido que el joven quedara sano completamente, pero Dios es Dios y hace como Él quiere. Vive Jesús, aleluya. En aquel momento yo le dije a aquel joven, quédate tranquilo, que la ambulancia viene de camino. Llegaron los paramédicos, me miraron y me dijeron, ¿usted practicó esta traqueotomía? Le dije, sí, fui yo. El paramédico me dijo, sígueme, vamos al centro médico. El chofer de carro público me dijo, no se preocupe, yo la llevo. Y seguimos la ambulancia. Cuando llegué al hospital, el médico que estaba de turno chequeó al joven y vino a donde mí y me dijo, la felicito, la mejor traqueotomía que yo he visto en toda mi vida de médico. Vive Jesús, aleluya. Yo salí de aquel hospital corriendo, amado. Llegué al colegio nerviosa y asustada. Y la directora del departamento de enfermería me miró y me dice, Eva, tu cara brilla. ¿Qué sucedió? Algo te pasó en el camino. Aquella mujer conocía del Evangelio. Y cuando ella ve mi cara, me dice, estás brillando y tus manos brillan. Yo le dije, no me asuste, profesora,
Me dijo, ven, vamos a mi oficina. Me llevó a la oficina y allá se puso a dialogar conmigo. Y me dijo, mira Eda, yo siento en mi corazón decirte esto. El Señor quiere cosas contigo. Dios está bregando en tu vida. Sométete al Señor y deja que el Espíritu de Dios moldee tu vida como el Señor quiera. Amados, yo me encogí de hombros y no le di la oportunidad al Señor en aquel momento. Terminé mis estudios y el Señor abrió puertas en el Hospital Bellavista de Mayagüez. Y allí comencé a trabajar. A las 3 semanas de estar trabajando, estoy en el departamento de cirugía. Llamaron de la sala de emergencia. Necesitamos un refuerzo, una enfermera que nos ayude, porque están llegando muchos jóvenes. Hay una huelga en el colegio y los jóvenes están llegando, porque la fuerza de choque entró a romper la huelga y hay jóvenes que están seriamente heridos. Me mandaron a mí y yo bajé. Cuando voy llegando a la sala de emergencia, hay un joven sentado en una silla con una toalla puesta en su cabeza, sangrando, y me habla la voz en el oído y me dice, vete, ponle tu mano sobre la cabeza de ese joven, que tiene una herida profunda, y yo la sanaré. Yo miré para todos lados y dije, no, aquí hay mucha gente, y estoy empezando en este trabajo, y me vas a meter en problemas. Yo no voy a hacer eso. Pero aquella voz volvió nuevamente, vete, yo te mando y tú obedeces. Al momento me acerqué al joven, le quité la toalla y puse mi mano. Amados, yo no me di cuenta que detrás de mí estaba el médico. Y cuando yo quité mi mano, aquella herida profunda había cicatrizado. El doctor puso sus manos en mis hombros y me apretó con fuerza y me dijo, mira, ¿qué pasó? Yo simplemente le dije, a mí no me pregunte, pregúntele a Dios. Salí y regresé a mi lugar de trabajo, pero aquello se regó por todo el hospital. Inmediatamente me llamaron a la oficina y la directora de enfermeras me dijo, Eda, están pasando cosas contigo, vamos a cambiarte de departamento. Me mandaron para el departamento de pediatría y maternidad. Y aquel día entré a un turno de 3 a 11. Y cuando voy entrando a ese turno, hay unos bebés que habían nacido hacía unas pocas horas. Y aquellos bebitos estaban unidos por un solo estómago. 2 cuerpecitos, pero un solo estómago. Llega el cirujano pediatra en ese momento y me mira y me dice, ¿tú eres la enfermera nueva? Le dije, sí, doctor, yo soy la enfermera nueva. Me dijo, pues mira, prepárame esos bebés que van para la sala de operaciones. Lamentablemente uno de ellos va a morir. Pero el Señor me habló en el oído y me dijo, dile que los 2 van a vivir. Yo miré al doctor y le dije, doctor, con todo el respeto que usted se merece, pero esas 2 criaturas, las 2 van a vivir. El médico me agarró por una mano y me enseñó la placa y me dijo, ¿qué tú ves allí? 2 cuerpos y un solo estómago. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que los 2 van a vivir? Yo le dije, los 2 van a vivir porque hay un Dios de poder. Y ese Dios de poder es el que va a hacer la obra. En aquel momento el médico me dijo, pues tú eres la que te vas a venir conmigo para la sala de operaciones. Y agarramos los bebitos y los subimos a la sala de operaciones. Y mientras yo los estoy preparando, me habla el Señor y me dice, aparta tu mano. Y del techo salió un rayo de luz. Y ante los ojos míos y ante los ojos del pediatra, el Señor dividió los 2 cuerpos. Y aquellas 2 criaturas se separaron y ambas gozaron de salud y de vida. El doctor, asombrado, me apretó
fuertemente y me dijo, Eda, ¿y ahora qué hacemos? Yo le dije, doctor, la verdad ante todo. Aquí el Señor fue el que hizo. Ni usted operó, ni yo operé. Fue el Señor. Y eso es lo que tenemos que decir. Le entregamos los bebés a la mamá y la mamá estaba feliz. Aquellas dos criaturas hoy le sirven al Señor, tienen un ministerio juntos. Aleluya. Una semana después de eso, amados míos, entro a mi turno 3 a 11 y cuando voy a chequear los bebés que están en las incubadoras, me encuentro con el cirujano pediatra y me dice, esta era la persona que yo estaba esperando. Venga acá. Le dije, ¿qué le pasó, doctor? Me dice, mírame, yo tengo un bebé que acaba de nacer y este bebé necesita una transfusión de sangre urgentemente porque es un blue baby. Pero la mamá es testigo de Jehová y los testigos de Jehová no aceptan transfusiones de sangre. Por favor, pon tu mano a ver qué sucede. Yo le dije, doctor, si yo no escucho la voz en mi oído, por más que yo ponga mi mano, no va a suceder nada, porque yo no tengo el poder, ni tengo la autoridad. El poder lo tiene el Señor, no yo. Aquel doctor me miró y me dijo, pero bendito, haz el favor, y aunque sea, inténtalo, a ver qué sucede. Yo le dije, no. Y me fui y empecé a hacer mi trabajo. A la media hora me habla el Señor y me dice, vete pon tu mano sobre el bebé, que yo hago la obra, mi sierva. Y me voy y entro a donde están las incubadoras, levanté la tapa de la incubadora y aquel bebé estaba moribundo, no se movía, ni hacía ningún gesto. Cuando le puse la mano, al apartar yo mi mano, aquel bebé empezó a gorjear y a cantar alabanzas al Señor. Y yo empecé a entender las lenguas que aquel bebito hablaba. Oh, vive Dios, aleluya. El médico estaba cerca y dijo, yo sabía que tú ibas a venir. Yo sabía que tú ibas a venir a poner la mano sobre el bebé. Y yo le dije, doctor, cuando el Señor me mandó, así lo hice. Aquel bebé hoy es un pastor en el pueblo de Moca, le sirve al Señor con su esposa y con toda su familia. Vive Dios, aleluya. Ay, Señor, mi alma te alaba. Amados míos, aquello provocó una revolución terrible en el hospital y me llamaron a la oficina y me dijeron, Eda, tú tienes que estudiar la Biblia con nosotros los adventistas y tienes que bautizarte a los adventistas, porque están aconteciendo cosas y no podemos permitir que estas cosas continúen. Yo empecé a estudiar la Biblia con los adventistas y empezó aquella gente a controlarme, a querer controlar al Señor, no a ella, porque a mí no me estaban tratando de controlar y al Señor tampoco, porque al Señor no lo controla nadie. Pero ellos pensaban que podían limitarlo. Y llegué a una habitación donde hay una anciana, y esta anciana es la madre de un médico conocido en el pueblo de Mayagüez y un médico adventista. Y aquella anciana tenía 5 úlceras cancerosas en la espina dorsal. Los dolores eran intensos. Aquella mujer no podía dormir sobre su espalda. Y aquel día que yo entré a curarle sus úlceras, me dice el Señor, pon tus dedos de la mano derecha, de abajo hacia arriba, comenzando con el meñique, cada dedo en cada úlcera. Y según yo iba entrando mis dedos en las úlceras de aquella mujer, las úlceras iban cicatrizando. Yo no me había dado cuenta que el hijo de la señora, el doctor, estaba en el cuarto, que había llegado silenciosamente y se paró detrás de mí. Y ante sus ojos el Señor sanó a su madre de cáncer en la espina dorsal. Vive Jesús, aleluya.
Amados, me pensaban bautizar 3 meses después. Y un viernes, el bautismo era domingo, y viernes me habla el Señor y me dice, vas a presentar renuncia y te vas. Yo necesitaba el trabajo, porque mi familia es una familia de escasos recursos económicos, y necesitaba mi empleo. Pero el Señor me estaba diciendo que renunciara, y preparé mi renuncia y salí del hospital. Cuando llegué a mi casa en el pueblo de San Germán, le dije a mi mamá, mamá, dejé el trabajo. Ella me dijo, ¿qué vamos a hacer ahora? No te preocupes, algo sucederá. Yo siempre, toda mi vida, he tenido una Biblia conmigo. Y me fui a la habitación y me puse a leer los salmos. Y allí me tiré de rodillas en mi habitación. Yo no sabía cómo orar, no conocía lo que hoy conozco. Y allí le dije al Señor, Dios, yo sé que tú existes. Y ahora estoy sin trabajo. Yo necesito que antes del lunes tú me suplas un empleo. Amado, sábado, pasó sábado, llegó el domingo. Y el domingo llega una persona a mi casa y me dice, Eda, ¿tú estás desempleada? Le dije, sí. Me dijo, preséntate mañana en el decanato de estudiantes de la Universidad Interamericana. Vete vestida de enfermera porque vas a trabajar en el dispensario médico de la Universidad Interamericana. El Señor contestando la oración. La palabra dice, pedid y se os dará. Y el Señor responde cuando nosotros clamamos con honestidad y sinceridad de corazón. Al lunes siguiente comencé a trabajar en la Universidad Interamericana. Y allí nuevamente puso el Señor en gracia a Eda. Comencé un turno de mediodía hasta por la noche. Y los jóvenes iban al dispensario médico buscando palabra de fortaleza, palabra de consuelo. Amados, y mi boca se abría sin yo saber lo que decía. Y había momentos en que podía discernir cuál era el problema que estaba aquejando la persona. Y los jóvenes entraban al dispensario buscando esa palabra de consuelo y salían llenos de paz y llenos de gozo. Y el dispensario no se vaciaba, estaba lleno hasta el anochecer. Y un fin de semana, un viernes, llega un conserje a mi oficina y me dice, venga que le voy a enseñar algo. Me lleva al baño de señorita y en el zafacón, dentro de una bolsa plástica, había un bebé muerto, un bebé recién nacido. Me habla el Señor en el oído y me dice, cógelo, sácalo de la bolsa, llévalo al dispensario y límpialo. Me lo llevé, lo puse sobre la camilla y lo limpié con solución salina. Me dice el Señor, pon tu mano sobre el corazón. Y allí puse mi mano. Y al momento el bebé comenzó a moverse. Y en ese instante me reveló el Señor quién era la madre de aquella criatura. Y me dijo el Señor, vas a llevarle el bebé a la madre. Y las únicas palabras que le vas a decir, que te quedó esto en el centro de estudiantes. No le vas a decir nada más, solamente eso. Yo cogí el bebé, lo envolví en una sábana blanca y me voy al dormitorio de señoritas de la universidad. Y allí voy directamente a la habitación porque el Señor me dio todos los detalles. Llegué a la habitación y estaba la joven. Y la joven estaba acostada con un dolor en su vientre. Y me dice, ay, Miss, qué bueno que vino, porque yo me he comido algo que me ha hecho daño en el estómago y tengo un dolor terrible. Yo le dije, mira, te traigo algo que se te quedó en el centro de estudiantes. Tal vez esto te ayude en algo. Ella se sentó en la cama
y yo le puse al bebé en su falda. Cuando ella destapó la sábana y se encontró con su bebé vivo, sus lágrimas comenzaron a salir. Y allí empezó a llorar y a pedirle perdón al Señor. Y me dice, ¿y ahora qué hago? Mis padres no saben de esto. La joven, apenas de 17 años, del pueblo de Lares, le digo yo, ¿quién es el padre? Me dice, es el mayordomo de la finca de mi padre. Es un hombre de 50 años. Amados, casar a aquella joven con aquel hombre, con una diferencia de edades tan grande, era algo tremendo. Pero Dios lo permitió. Pero como Dios es un Dios de justicia, un Dios de amor y de misericordia, 2 años después la joven queda viuda con su bebé. Y el Señor le trae un siervo de Dios como compañero. Y hoy día le sirve junto a su esposo, a ese hijo y a 3 hijos más. En el Señor se encuentran en el pueblo de Lares. Vive Dios, aleluya. En otra ocasión, amados míos, me llaman y me dicen, Miss, venga, que hay una joven epiléptica en el centro de estudiantes, tiene un ataque. Voy hacia allá y mientras voy llegando a donde está la joven, la voz en el oído me va hablando y me va diciendo, cuando llegues a ella, pones tu mano y en el nombre de Jesucristo vas a reprender todo demonio, todo espíritu de iniquidad, en el nombre de Jesús. Amados, yo lo hice tal como el Señor me dijo, y al momento la joven quedó sentada y libre. Me preguntó qué le había pasado, y ahí comencé yo a darle palabra, y le dije, mira, busca un lugar donde congregarte. Empieza a buscar el rostro del Señor Jesucristo. Palabras que salían por mi boca, pero que yo no estaba poniendo en práctica, porque yo misma seguía aún en la Iglesia Católica. Bendito Dios. Ay, Señor, mi alma te alaba. Gloria a ti, Señor. De ahí salí de la Universidad Interamericana después de 4 años de servicio. Salí del lugar y me fui huyendo hacia los Estados Unidos, hacia el estado de Michigan. Me fui a conocer a unos tíos, hermanos de mi mamá, un hermano de mi madre que yo no conocía, y hasta allá, hasta el pueblito de Adrián, llegó la mano de Dios. Me encontré con una prima, y esta prima tenía unas inquietudes como las mías, y aquella prima me dice un día, Eva, mi mamá y mi papá nos obligan a ir a la Iglesia Católica todos los domingos, pero ese domingo tú y yo nos vamos a escapar y nos vamos a ir a la Iglesia Pentecostal que está en la otra esquina. Yo le dije a ella, bueno, vamos a ir, está bien. Y llegamos a la Iglesia Pentecostal. Cuando yo entré a aquella iglesia, algo dentro de mí se revolucionó, hermano. Y yo pensé en salir inmediatamente, pero cuando voy hacia la puerta, aquella puerta no me abrió. Y la voz del Señor en mi oído me dijo, regresa a tu asiento y permaneces en el lugar. Inmediatamente me senté. Y cuando le dieron la parte a aquel predicador, aquel varón empezó a predicar la palabra del Señor. Y aquel varón con autoridad y mirándome, mirando hacia el banco donde yo estaba sentada, decía, y a ti que Dios te ha estado llamando desde niña, a ti que Dios te habla audiblemente en tu oído y todavía no le has entregado tu corazón a Cristo, ¿qué estás esperando para tomar esa decisión? Yo no encontraba dónde meterme. Mi prima recibió el toque del Espíritu Santo. Y ahí mismo ella me dijo, Eva, yo voy a aceptar al Señor.
Pero yo me encogí de hombros y le dije, vete tú, porque lo que soy yo no voy a servirle al Señor. Necia, tremendamente necia. Me quedé sentada, se terminó el culto. Cuando vamos de salida, me tropecé con el predicador, con el pastor de la iglesia. Y aquel varón cayó en una bendición y en lenguas empezó a hablarme. Y yo empecé a entender las lenguas que él hablaba. Y nuevamente me dijo el Señor, estoy tocando la puerta de tu corazón y estás endurecida. Deja que yo haga en ti. Entrégame tu vida y cosas grandes haré contigo. Pero yo salí corriendo de aquella iglesia. Y mi prima me dice, Eda, vente, vamos a visitar a unos jóvenes que están en un hogar, en el hogar Emiliano Zapata. Este hogar es para jóvenes adictos. Es un hogar, como decimos aquí, el hogar CREA. Y cuando yo llegué a aquel lugar, el director de aquel lugar me miró y me dijo, yo sabía que el Espíritu de Dios te iba a traer hasta aquí. Yo le miré y le dije, pero ¿cómo usted sabe? Me dice, el Espíritu Santo me dio testimonio y me dijo que te iba a traer aquí y que hoy tú le ibas a dar palabra a este grupo de jóvenes. Amados, en aquel instante comencé a hablar y yo misma no podía entender lo que estaba hablando. Y 125 jóvenes quedaron libres de las drogas en aquella mañana. Vive Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Cuando llegué a la casa del tío, el tío tenía su pierna izquierda enferma. Y me dice la voz en el oído, vete, pon tu mano, que yo lo sano hoy. Y le puse la mano en su pierna enferma y el Señor obró. Lo que había en él cicatrizó. Llegó una niña con daño cerebral, era sobrina de la esposa de mi tío, y aquella pequeña niña tenía 3 años de edad. Y en aquel instante, cuando entró por la puerta, yo estaba en la habitación recostada y el Señor me dice, levántate y baja hasta la sala, porque yo me voy a glorificar. Y ahí yo le dije, Dios mío, no más, por favor, déjame tranquila, yo no quiero seguir en esto, no me molestes más. Y volvió el Señor y me dijo, levántate y baja, yo te ordeno y tú obedeces. Bajé, me encuentro con aquella hermosa niña con daño cerebral, era una niña preciosa. La tomé en mis brazos y cuando yo la toqué, inmediatamente me di cuenta que todo su daño había desaparecido. La puse en los brazos de la madre y la mamá me dice, pero algo pasó, mi hija tiene algo extraño, ¿qué le hiciste? Yo le dije, yo no le hice nada, simplemente que Dios la tocó. Y la nena empezó a hablar. La nena no hablaba y en aquel momento la nena empezó a hablar. Oh, vive Jesús, hoy día es una predicadora, una sierva de Dios. Está haciendo una obra hermosa en los Estados Unidos. Bendito sea el Señor. Amados, de allí me vine huyendo y en el avión teníamos que hacer una parada desde Detroit hasta la Florida y de Florida a San Juan. Y cuando cogí el avión en Detroit, el avión tenía una avería, tenía un motor dañado. Al lado mío iba sentado un hombre de color, y aquel hombre tenía una Biblia en su mano. Cuando de momento yo siento la voz del Señor en mi oído que me dice, el avión tiene una avería y va a caer. Ponte en comunión. Y aquel varón que estaba sentado al lado mío escuchó la misma voz que yo y me tomó la mano y me dijo, vamos a orar. Y él comenzó a orar y yo cerré mis ojos y el hombre empezó a orar y a alabar al Señor.
y una oración hermosa. En aquellos momentos el Señor me dice, abre tus ojos y mira por la ventanilla. Cuando yo miré hacia afuera, vi dos brazos brillantes que sostenían al avión y lo llevaron hasta la Florida. Cuando voy bajando del avión, escucho la conversación de dos pilotos y uno le dice al otro, si yo cuento lo que vi, van a decir que soy loco, pero yo vi dos brazos bien brillantes sosteniendo el avión. Allí el Señor me estaba dando la confirmación de que lo que yo había visto era verdad. Bendito Dios, aleluya. Me encontraba sin trabajo, sola, y entonces me lleva el Señor a Zona Libre de Mayagüez. Y en el carro público me habla el Señor y me dice, vas a encontrarte un hombre entrando a la Zona Libre. Y este hombre le vas a pedir empleo y le vas a decir que tú le vas a ayudar a levantar su fábrica, que si en 2 meses tú no le echas a andar la fábrica, que él no te pague un centavo. Pero si así acontece, te va a pagar el doble. Saco la lista y al lado de 150 nombres había una de los nombres. Y me dice el Señor, se te olvidó la lista. Voy y la saqué de la Biblia, la eché en mi cartera y seguí caminando. Cuando llego a la oficina, saco la lista y al lado de 150 nombres había una marca roja. Le digo al judío, tú marcaste algunos nombres en esta lista. Él me dice, no, mira, yo te lo entregué completamente sin marca, solamente los nombres. Cuando mandé a buscar aquellas 150 mujeres, amados, eran 150 mujeres cristianas. Y según el Señor escogió las operarias, así mismo me envió el contrato. Una mañana ante mí se presentó un hombre vestido de blanco, de la cabeza a los pies. Tenía su cabello blanco, vestía un gabán blanco y unos zapatos blancos. Y aquel hombre tenía en su rostro la mirada más dulce que yo he visto en mi vida. Y aquel varón me dijo, Dios te bendiga, tú estás buscando un contrato, aquí tienes uno, 1000 gorras, me vas a hacer 1000 gorras de camuflaje en 2 meses. A los 2 meses yo vuelvo. Y según vino se desapareció. Yo empecé a preparar aquellas 1000 gorras de camuflaje. Aquel hombre me había dejado las instrucciones completas de cómo hacerlo. Se hicieron aquellas 1000 gorras antes de los 2 meses, pero como yo no sabía a qué lugar mandarlo a buscar, yo no sabía a qué dirección ni a qué teléfono mandar a buscar a aquel hombre, me encerré en mi oficina y allí me puse a meditar. Amados, antes de mediodía apareció el personaje y me dice, están listas las 1000 gorras, ¿verdad? Yo le dije, ¿cómo lo sabes? Me dice, el Espíritu Santo me ha dado testimonio de que ya está hecho el trabajo. Vamos a inspeccionar. Se supone que de cada 100, él inspeccione una. Y si esa única gorra tiene una puntada mal dada, todo el lote va para atrás. Y aquel hombre empezó a marcar las cajas sin abrirlas. Y le dije, ¿pero qué hace? Me dice, ¿para qué voy a perder mi tiempo abriendo cajas? Si el Espíritu Santo me está dando testimonio de que ese trabajo está bien hecho, de que tú eres una persona responsable y que está bien hecho. En aquel instante, el hombre me entrega un cheque pagándome aquellas 1000 gorras de camuflaje. Se fue. Y cuando yo miro el cheque, amado mío, delante de la presencia del Señor les estoy contando esto. Aquella firma que había en aquel cheque era una J, una C y la palabra heaven al lado. Jesucristo, cielo, vive Dios, aleluya. Aquel hombre
No lo volví a ver más, pero apareció otro contrato más grande y la fábrica comenzó a crecer y a multiplicarse. Entonces el judío agradecido me pagó estudios nuevamente en el colegio y me envió a estudiar ingeniería industrial y me dijo: Eda, vas a estudiar y tienes tu trabajo completo, tu sueldo está seguro, no importa si estudias la mañana y trabajas la tarde o si trabajas la mañana y estudias la tarde, como tú quieras hacerlo, pero tu paga está segura. Y aquel hombre empezó a ayudarme en mis estudios y un día me llama a la oficina y me dice: mañana temprano vamos al colegio de ingenieros para que tomes el examen de reválida. Al otro día nos fuimos, llegamos al colegio de ingenieros y entré a un anfiteatro. Busqué por todos lados la cabeza de una mujer. Amados, no había ni una sola mujer en aquella habitación. Todo lo que había eran varones, por lo menos hasta donde yo podía ver. Y aquel profesor era varón y me entregó una hoja de contestaciones, un libro de preguntas, 2 lápices y una goma de borrar. Y tomé mi asiento y hice lo mismo que para el examen de reválida de enfermería, el Padre Nuestro. Y en 35 minutos hice el examen, porque las preguntas con las contestaciones venían a mi oído. Y rápidamente entregué mi examen, y cuando lo entregué el profesor me miró y me dijo: no te vayas, espera un segundo. Cuando cotejó las contestaciones, aquel hombre dio un brinco y quedó parado frente a mí. Me abrazó bien fuerte y me dijo: muchachita, pon esa masa gris al servicio de Jesucristo. Yo salí temblando de aquel lugar y le digo a mi jefe que me está esperando afuera: vámonos, lo más rápido que tú puedas, vámonos para Mayagüez. El jefe me mira y me dice: tranquilízate porque vamos a almorzar. Era mediodía y me lleva a un restaurante. El Superle todavía existe. Amados, cuando vamos entrando al Superle, un mozo me mira y me dice: Dios le bendiga, hermana. Nos sentamos y al poco rato viene el gerente. Me dice: Dios la bendiga, sierva. Y yo asombrada, Jehová Dios llamando lo que no es como si fuera. Vive Dios, aleluya. Alábelo, hermano, alábelo. Oh, gloria a ti, Señor Jesús, aleluya. El almuerzo nos salió gratis. Le digo a mi jefe: vámonos para Mayagüez. Me dice: todavía nos falta coger gasolina. Entró a una estación de gasolina, se baja del carro y al lado mío viene y se estaciona un joven. Y cuando aquel hermano salió del carro me miró y me dijo: Dios la bendiga, hermana. Oh, bendito Jesús, aleluya. Amados, el Señor haciendo el último intento con Eda. Cuando el jefe se montó en el carro, prendió en la radio y cayó en una emisora cristiana. Y comienza aquel predicador a hablar y decía: a ti que te estoy llamando desde la mañana, a ti que te estoy señalando como sierva mía, ¿qué estás esperando para entregarme tu corazón? Pon tu mano sobre la radio y acepta al Señor como tu Redentor. Y mi jefe cogió mi mano y la puso sobre la radio y yo se la quité bien rápido y le dije: estate tranquilo porque yo no pienso servirle a Cristo. Oh, mi alma te alaba, Señor. Amados, a partir de aquel momento comenzaron a acontecer cosas en mi vida con una diferencia de 2 semanas en 2 semanas. Aquel judío, como yo había pasado el examen de reválida, aquel hombre me dio autoridad.
y ya él tenía 5 fábricas a nivel de la isla. Y me dio la autoridad para yo bregar la nómina de esas 5 fábricas. Y viajaba por la isla todos los miércoles, llevando la nómina a las distintas fábricas. Tenía 5 fábricas, 2 en Mayagüez, una en Cabo Rojo, otra en San Lorenzo y una en Vega Baja. Y yo corría los miércoles con la nómina. Y un día voy por San Lorenzo. Voy entrando a San Lorenzo y se queda mi carro sin gasolina entre medio de un cañaveral y otro cañaveral al otro lado. Me bajé del carro. Dije, bueno, Eda, te quedaste sin gasolina en un paraje solitario. ¿Y ahora qué? Y aquella voz en el oído me dijo, tranquila, yo suplo. Al momento miro entre medio del cañaveral, viene un anciano con 2 latones de agua y se para frente a mí y me mira y me dice, ¿qué le pasó? Le digo, me quedé sin gasolina. Me dice, eso no es problema. Móntese en el carro y deme la llave que abre el boquetito por donde se le echa la gasolina al carro. Aquel hombre, yo me monté y le di la llave, él abrió, y cuando lo miro por el espejo retrovisor le está echando agua al tanque de gasolina. Me dice, no te preocupes por eso, ¿hacia dónde vas ahora? Le dije, voy hacia la fábrica. Me dijo, no cojas la calle principal, desvíate por esta otra calle. Yo le dije, pero ¿por qué no puedo coger la calle principal? Oh, bendito Dios. Me dijo, no, desvíate. Hazme caso, no cojas por la calle principal. Obedecí. Me desvié por la otra calle. Cuando llego a la fábrica, oigo la sirena de la policía y sirena de ambulancia y corre de un lado a otro. Cuando paré a un joven y le pregunté qué pasaba, me dijo, allá en la calle principal hay un tiroteo entre policía y 2 tipos que iban a robar el banco. Una de esas balas era para ella y el Señor no permitió que pasara. Vive Jesús. ¿Estás contento? Oh, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. 2 semanas después de eso, amados míos, estoy en la fábrica. Mi trabajo como ingeniero industrial tenía que bregar con la maquinaria y se había dañado una maquinaria que era la que le suplía el material a las operarias, y esa máquina corría por el techo de la fábrica y por todo el piso de la fábrica y se había dañado en la parte alta, en el techo, y me trepé a bregar con ella. Cuando estoy allá arriba escucho la voz de Dios que me dice, van a caer al vacío. Cuando miré hacia abajo a una altura considerable, veo losetas y a una distancia había un vagón de foam. Al segundo caí al vacío. Cuando desperté, cuando abrí mis ojos, estaba en el vagón de foam. Y vienen mis 2 secretarias como locas corriendo. Eda, ¿qué te pasó? Le dije, no me pasó nada, simplemente me caí. Y una de ellas, filipina, me dice, ay Eda, yo vi 2 brazos bien fuertes que te cogieron y te pusieron en el vagón de foam. Vámonos de aquí porque aquí es un aguaje. Salimos corriendo de la fábrica. Oh, bendito Dios. Amados, 2 semanas después de eso, llaman por teléfono. Hay una bomba puesta dentro de la fábrica. Yo estoy en mi oficina y me habla el Señor y me dice, es cierto, hay una bomba puesta, pero yo te voy a decir dónde está y lo que tienes que hacer. Yo no sabía nada de lo que es detonar una bomba. Amados, sacamos todo el personal y me dirijo por un cucullito de luz que iba al frente mío. Y aquel cucullito de luz me iba llevando por toda la planta, por toda la fábrica, hasta que llegamos al almacén. Y entre medio de unos rollos de tela había una bomba puesta. Tenía un reloj y 4 cartuchos. Aquello era para explotar zona libre completa. Y tenía un cordoncito blanco, uno rojo y uno negro. Y me dice el Señor, ponla en el piso, con mucho cuidado, y con un pequeño alicate de cortar,
Me dice el Señor, corta el alambre rojo. Amados, en aquel instante detrás de mí hay un policía, y este policía es experto del Departamento de Explosivos de la Policía de Puerto Rico. Y aquel varón se paró detrás de mí, y yo estoy en el suelo, y él pone sus manos sobre mis hombros y me dice, Dios te bendiga, sierva. Aquel policía era un hombre pentecostal. Me dice aquel hombre verdaderamente que fue el Espíritu de Dios el que te dirigió a ti detonar esta bomba, desactivarla. Bendito sea el Señor. Amados, el Señor tocando la puerta del corazón de Eda, y Eda endurecida. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Pues miren lo que tuvo que hacer el Señor. Una mañana llegué a mi trabajo y sentí un dolor terrible en mis riñones. Cuando voy al baño expulsé por la vía urinaria una piedra. Aquello fue horrible. Voy donde el jefe y le digo, voy a irme a casa. Te pido que me des 1 o 2 semanas porque voy a chequearme con el médico. Me dice, está bien, cógete 2 semanas. 2 semanas, amados míos, que se han convertido en 16 años, porque no he podido volver a trabajar. En menos de 8 meses, salí pesando de la fábrica 142 libras, y en menos de 8 meses bajé a 61 libras. Se me cayó el pelo, perdí las uñas, los huesos se convirtieron en huesos porosos y quebradizos. Los riñones se cubrieron de piedra de calcio por dentro y por fuera. Las úlceras en mi cuerpo aparecieron porque un microorganismo en el sistema sanguíneo comía de adentro hacia afuera la carne, abriendo tremendas úlceras en mi cuerpo. La hemoglobina bajó a 3 gramos. Apareció un cáncer en la matriz y tuvieron que extirpar todos los órganos reproductivos. No podía comer, no podía dormir, no tenía paz con nadie. Gasté todo lo que tenía en médicos y nadie me sabía decir qué era lo que estaba aconteciendo en mi vida. Cosa terrible es caer en manos de un Dios vivo. Amados, como ya no tenía dinero, tuve que recurrir al centro médico de Mayagüez y llegué a medicina nuclear en abril del 1978, y allí me tuvieron todo un día haciéndome análisis. Me enviaron a la casa. 15 días después me mandan un telegrama: hermana, Eda, tienes que venir al hospital, hay que recluirte porque hay que operarte de emergencia. Y un 17 de abril entré al hospital, me hospitalizaron, y un 18 de abril voy hacia la sala de operaciones. Me habían dado un diagnóstico: hiperparatiroidismo primario con nefrolitiasis aguda y anorexia, nombre y apellido terrible para la enfermedad que padecía. Y aquella enfermedad solamente tenía la oportunidad de una posible cura, y era operando el cuello, sacando las paratiroides, que son 4 glándulas que están detrás de las tiroides, que controlan los niveles de calcio y de minerales en el cuerpo. Y había que remover 3,5 de esas 4 glándulas, por lo menos dejar un pedacito para ver si funcionaba el cuerpo, porque todas las glándulas del cuerpo dejaron de funcionar. Amados, y ese 18 de abril entré a la sala de operaciones a las 7 de la mañana y a las 7:30 me quedé muerta. Un paro cardíaco detuvo mi vida. Y mientras los médicos luchaban por mi vida, yo iba caminando por un sendero angosto, oscuro,
y a la distancia lo único que se veía era un cucudito de luz. Y yo caminaba y caminaba, y mientras caminaba, de momento percibí el olor a rosa, y me tiré de rodillas en el camino, y con la mano comencé a buscar la orilla del camino, y fui de rodillas por todo el camino hasta encontrar las espinas, y al poco rato encontré una rosa, y escuché una voz como de trueno que me dijo: no la cortes y párate. Y al momento ante mis ojos habían dos puertas grandes, altas, que yo no podía ver hasta dónde terminaban aquellas puertas. Dije dentro de mí: ¿cómo voy a entrar si están cerradas? Aquellas puertas se abrieron, amados, y entré a un lugar hermoso, donde todo era perfecto, donde el aire que se respiraba era puro y limpio, donde había unas montañas con unas praderas de flores hermosas, donde habían unos manantiales que corrían y salpicaban por orillas llenas de flores amarillas, púrpuras, rosadas, y aquellas flores tapizaban el suelo, hermano. Una multitud de pájaros llenaban el aire con sus melodías, y yo escuchaba, hermano, las campanas de unos corderitos que estaban en el lugar corriendo de un lado para otro. Habían hombres, habían mujeres, habían niños haciendo toda clase de actividad, vestidos con unas batas blancas sin manchas y unas sandalias en sus pies, y aquellas batas eran tan blancas que parecían luminosas. Alabado sea su nombre. Oh, bendito Dios. Y había un grupo hermoso de unas flores pequeñas, color púrpura, que crecían en racimos y parecían como gemas sobre un vestido real, hermano. Y aquello era hermoso, y yo veía toda la grandeza de Dios en aquel lugar. Y en medio de aquel lugar había una fuente de agua cristalina, alta, grande, y en lo alto de la fuente había un trono de oro hermoso, y en ese trono había una lengua de fuego, grande y hermosa, radiante como un sol, que iluminaba todo aquel lugar, y aquella era la luz que yo veía del camino, amado, y parecía que las flores abrían sus corolas, inclinándose hacia aquella luz hermosa, hermano. Y yo estaba embelesada en aquel hermoso lugar, y yo decía: Dios mío, pero qué cosa linda, yo de aquí no me quiero ir. Y aquella voz que tanto tiempo yo escuchaba me dijo: acércate a la fuente. Y me acerqué a la fuente, hermano, y pregunté: ¿dónde estoy? Y aquella voz me dijo: en el reino de Jehová, mas no es el tiempo de que tú estés aquí, pero te he traído a este lugar para que entiendas y comprendas que tengo un propósito en tu vida, y que por tu soberbia, por tu necedad y por tu terquedad has detenido la obra que he querido hacer en ti desde que estabas en el vientre de tu madre. Te he traído aquí y voy a abrir mi palabra ante ti, y te daré sabiduría y entendimiento, y te daré palabra para mi pueblo, y tú has de llevarle palabra a mi pueblo, tal como yo te la dé, sin quitarle ni añadirle. Mas recuerda que soy yo, Jehová tu Dios. No eres tú la que tiene el poder, sino yo, el Dios de los ejércitos en ti. Vive Dios, aleluya. Y me dijo el Señor: no temas a palabra necia de hombre alguno. Ay, Señor. Me dijo el Señor: no temas a palabra necia de hombre alguno, ni médico, ni pastor, ni nadie que se acerque a darte palabra contraria a la que yo te dé. Amados, esas palabras se supone que yo las recordara. Y yo le dije al Señor: déjame aquí, yo no quiero irme de este lugar. Y el Señor me dijo: no, yo te necesito, pero allá donde el hombre está rodeado
de dolor, de corrupción. Necesito que vayas a llevarle mensaje a mi pueblo. No temas, mi sierva, yo estoy contigo y te acompañaré a todo lugar que yo te envíe. Mas recuerda, no eres tú, sino yo en ti. Yo quería quedarme en aquel sitio. Y como el Señor, que todo lo sabe, conocía mi deseo de quedarme en aquel lugar, yo sentí dos brazos poderosos que me tomaron por los hombros y me impulsaron a salir de aquel lugar. Pero antes de salir de aquel lugar, un niño como de 2 años se acercó a mí y me entregó un ramo de 12 capullos de rosa. Y salí de aquel lugar y las puertas se cerraron. Y comencé a caminar por aquel mismo sendero. Y cuando desperté me encontraba en la sala de operaciones del centro médico. Ya habían pasado varias horas y estaba allí tapada con una sábana verde. El médico se había ido, ya había pasado visita, ya había dado la vuelta y no encontraba cómo decirle a mi madre que murió ella. Pero Dios, deteniéndolo todo en su mano, no permitió que el médico hablara con mi mamá. Y él testifica, porque hoy es un siervo de Dios, que él escuchó la voz del Señor que le dijo, regresa porque está viva. Y él entró a la sala de operaciones y destapó mi rostro y se encontró con mis ojos abiertos. Pero la herida estaba abierta también y los borbotones de sangre comenzaron a fluir y yo lo bañé de la cabeza a los pies con sangre y lo cogí con mi mano derecha y lo zarandeé y le dije, por causa de hombres como usted yo estoy aquí nuevamente. Aquel hombre me anestesió y cerró la herida. Cuando volví a despertar estaba en la sala de recuperación y una enfermera me estaba tomando los signos vitales y me dice, no hables porque tienes una herida en el cuello, mantente tranquila. Ella recogió los instrumentos para irse y de momento miró para atrás y me dice, oye Eva, antes de que yo entrara, ¿entró alguien aquí? Le dije que no con la cabeza y me dijo, ¿quién te dio entonces ese ramo de capullos de rosa que está en tus pies? En aquel momento, amado, recordé todo lo que me había acontecido. Y de allí me sacaron y me llevaron al último piso de centro médico, donde ponen los que ya no tienen remedio. Y eran las 11:30 de la noche, y le dieron permiso a mi mamá para verme, y mi mamá entró, me vio y se fue. Amados, a la 1 de la mañana me despertó el Señor y me dijo, sal al pasillo, lleva contigo el ramo de capullos de rosa. Y salí al pasillo y me dijo, vas a entrar a 12 habitaciones y junto a la cama del paciente hay una mesa y en esa mesa vas a poner un capullo de rosa sin mediar palabra, solamente entras, pones el capullo y sales, no hables con nadie. Repartí los 12 capullos de rosa y regresé a mi cuarto. A las 6 de la mañana me volvió a despertar el Señor y me dijo, sal para que tú veas lo que he hecho. Bendito sea el Señor. Amados, 12 vidas recibieron sanidad en aquel día. 12 almas que hoy le sirven al Señor en espíritu y verdad. 12 rosas que se abrieron. Aquel capullo se convirtió en rosa. Una rosa hermosa que todavía tiene vida después de 16 años. 12 vidas, comenzando con un anciano que padecía de trombosis. Cuando yo entré a la habitación, aquel anciano estaba agonizando a la 1 de la mañana. Sus hijos estaban a su alrededor llorando porque su viejito se moría. Pero a las 6 de la mañana cuando yo entré, el viejito estaba leyendo el periódico en la posición que yo me encuentro hoy. Y le dije, abuelo, ¿cómo estás? Y me dijo, yo, como Coco, medio rancio, pero vivo. Mis hijos se creían que yo me moría anoche. Cuando miré sobre la mesa, ya el capullo no era capullo, sino rosa. Y le dije, abuelo, ¿y esa flor? Me dijo, pídeme la vida y te la doy.
pero esa rosa no me la pidas, porque esa rosa me la trajo Jesucristo anoche. La siguiente habitación, una señora que padecía de hidropesía, agua en el vientre y con sus piernas encangrenadas. Aquellas úlceras tan terribles que aquella señora tenía en su carne de sus piernas. Ante mis ojos yo vi cómo se recuperaba. Y cuando yo entré a la habitación de aquella señora, la hija que estaba con ella me dice, no hagas ruido porque se acaba de quedar dormida. Estuvo desde la 1 de la mañana eliminando el líquido que tenía en su vientre y mira, ya está bien. Pero lo más sorprendente es que sus piernas están sanando de una manera terrible. Y me advirtió que no tocara esa flor, porque esa flor se la trajo Jesucristo anoche. Y yo he estado aquí con ella toda la noche y yo no vi a nadie entrar. La tercera habitación, amados míos, una joven con leucemia. Le habían dicho que era la última quimioterapia que le daban. No tenía pelo. Y aquella joven había recibido la sanidad del Señor. Cuando yo entré a su cuarto, ya estaba recogiendo sus cosas para irse. Y la técnica que venía a sacarle la muestra de sangre me dice, allá abajo hay un grupo de médicos que está buscando la leucemia de una y no la encuentran ni en los centros espiritistas. La joven con leucemia se quitó un pañuelito que tenía en la cabeza y ante mis ojos yo vi como su pelo crecía. Miré a la mesa y la rosa estaba abierta. Y ella me dice, esta rosa me la trajo el Señor. Bendito el Señor, aleluya. La cuarta vida, un joven con una quemadura de cuerpo, totalmente quemado. Sus ojos era lo único que no tenía quemado. Estaba con su esposa y me llamó y me dijo, ven acá que te voy a hacer una pregunta. ¿Quién va primero, Dios o la esposa? Yo le dije, Dios va primero, por supuesto. Y él miró a su esposa con amor y le dijo, ¿te das cuenta, mi vida? Esa rosa no me la pidas, porque esa rosa me la dio Jesucristo anoche. Y ante mis ojos la carne quemada de aquel joven se recuperó de tal manera que lo dieron de alta ese mismo día. La siguiente vida, una joven que le habían extirpado un seno por cáncer, le iban a extirpar el otro. Cuando se fue a bañar, se quitó su ropa y encontró que el seno que le habían extirpado estaba allí, sano. Y el otro seno también estaba sano para la gloria de Dios. La siguiente persona, un joven en estado de coma, la madre, una mujer creyente, una mujer de oración. Cuando entró al cuarto se encontró con su hijo sentado en la cama. Los médicos le habían dicho, muere en estado de coma, pero el Señor Jesucristo le devolvió la vida. Y aquel joven llorando le dijo a la madre, mamá, a partir de esta noche yo le sirvo al mismo Cristo que usted le sirve. La siguiente habitación, un hombre diabético, le habían amputado su pierna izquierda y le iban a amputar su pie derecho. Y el Señor creó el pie que le habían cortado. Cuando yo entré a la habitación estaba con sus piernas colgando, muy contento. Me dice, ¿quieres ver lo que el Señor Jesucristo hizo? Le dije, sí, enséñeme. Se destapó sus piernas y me dijo, mira, me dio una pierna nueva. Me la habían cortado y el Señor me la dio nueva. Y este pie que me lo querían amputar también por diabetes. Ahí está el Señor glorificándose. Oh, vive Jesús, aleluya. Otro hombre con un tumor cerebral. El tumor había reventado por sus oídos y por su nariz y estaba la marca en la almohada, pero el Señor lo había guardado y había sanado a aquel varón. Y seguí caminando y un hombre, una señora con cáncer en el intestino, tenía una colostomía hecha. Cuando yo llegué donde ella me dice, ¿tú quieres ver? Me enseñó donde estaba la colostomía, ya no existía colostomía. El Señor le había dado sus intestinos completamente nuevos.
Las placas de los médicos así lo afirman. Amados, el siguiente, una persona, un hombre con cirrosis de hígado, estaba completamente delgado y amarillo, y ante mis ojos empezó a llenarse su carne, su cuerpo de carne, empezó a engordar, el color amarillo empezó a desaparecer y la cirrosis de hígado desapareció. Luego una señora con cáncer en el estómago, también el Señor la sanó y dejó la marca de una cirugía hecha por el Señor. Por último, un niño con un tumor en las vías respiratorias. La madre me dice, ven acá que te voy a contar lo que pasó, pero lo que te voy a contar no se lo puedes contar a nadie porque si no nos mandan a Julia a las 2 por loca. Me dice que ya que a la 1:30 de la mañana cogieron a su bebé por los pies, lo sacudieron 3 veces y a la tercera vomitó lo que tenía en su garganta. Y ella lo tenía guardadito allí esperando por los médicos y el niño estaba sentado en el suelo jugando. Y ella le dice al nene, papito, voy a coger la rosa. El nene se levantó del piso, agarró la flor y se sentó en el suelo y puso la flor entre medio de sus piernitas. Y le dice a la madre, niña, tuya no, me la dio Jesús. Vive Dios, aleluya. Amado, después de aquellos 12 milagros, yo regresé a mi cuarto y llega el médico y me dice, Eva, está sentenciada a morir en 4 meses. La cirugía no resultó. Lamentablemente no busques ayuda, porque donde quiera que vayas te van a decir lo mismo. Consume mucha fruta y mucho líquido. Te vamos a dar medicamentos para el dolor, pero te esperan 4 meses. Primeramente 1 sillón de ruedas y luego 20 metros bajo tierra. Así como se lo estoy diciendo, se lo dije a mi madre. Amados, y yo me olvidé de las palabras que el Señor me había dicho. El Señor me dijo que no prestara oído a palabra necia, ni de médico, ni de pastor, ni de hombre que viniera a cambiar el mensaje que Él me había dado. Y yo me negué a eso. Y salí del hospital y me fui a mi casa, me encerré y me olvidé del Señor. Y viví 21 meses de agonía, de angustia, porque cosa terrible es conocer a Dios y apartarse. Y yo había conocido la grandeza del Señor, y mi corazón se llenó de rebeldía, y estaba amargada, y la muerte me rodeaba, hermanos, porque el olor y el color de muerto ya lo tenía en mi vida. Las úlceras eran más grandes y más profundas, los dolores eran más intensos, más agudos. Utilizaba 7 medicamentos diferentes para el dolor. Entre ellos llegué a usar la morfina, porque los dolores eran terribles. Ahí me tuvo el Señor 21 días, 21 meses, en angustia, en agonía. No dormía, no podía vivir tranquila. El riñón izquierdo se pudrió y reventó por el costado, y ahí lo eliminé en pedazos. Amados, pero un día, en enero del 1980, llegó el Señor a mi vida, nuevamente, aleluya. Una joven de la Iglesia Bautista del pueblo de Lajas, que pastorea al hermano Wilfredo Vélez, se llegó hasta mí y me dijo, Eda, este domingo yo vengo a visitarte con mi pastor y un grupo de hermanos. Yo me encogí de hombros y le dije, está bien, haz lo que quieras. Al domingo siguiente aparecieron aquellos hermanos a mi casa. Yo estaba paralizada de la cintura para abajo. Ya yo no sentía mis piernas, hermanos. Y allí comenzó aquel grupo de hermanos a alabar a Dios y a orar. Y yo dentro de mí decía, estos se creen que con oraciones me van a levantar de aquí. Pero el Espíritu Santo empezó a ministrar a mi vida
y aquel calor del Espíritu de Dios entró en mí y derritió el hielo que había en mi ser. Y al momento, hermano, le dije al Señor, Señor, estoy sintiendo mis piernas. Si puedo sentir mis piernas, yo me puedo parar. Y si me puedo parar, me puedo arrodillar y aceptar a Jesucristo como mi Redentor y mi Salvador. Y así lo hice, hermano. Y aquel mismo día, en Chile, estaba pasando algo similar, porque el cirujano que abrió mi cuello, la experiencia que vivió conmigo lo hizo irse a su país y dejó de ejercer la medicina durante 21 meses. Y aquel día lo fueron a buscar a su casa. Él vivía a la orilla de la playa en Chile. Y fueron a buscarlo porque una joven necesitaba de un médico. Y él fue a la casa de la joven, pero cuando llegó la joven murió. Y aquella joven de alguna manera le recordó mi persona, que aquel hombre salió corriendo hacia la orilla de la playa y sobre la mar, a través de sus lágrimas, él vio al maestro caminando. Y el maestro le dijo, ¿por qué lloras? Y aquel hombre le dijo, aquella joven se perdió y murió. Y el Señor le dice,